A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias como siempre por acompañarnos en este espacio de todos los jueves. Por supuesto, agradecerles y agradecer a quienes hacen posible cada uno de estos espacios. En la dirección general, nuestro querido Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En la producción, Malala Nogales, Justo Navarro y César Umbría. Y en los controles, nuestro también querido José Gregorio González. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Somos una familia que crece todos los días, pero necesitamos de ustedes. También síganos a través de nuestras cuentas en redes sociales, @RCR750 y mi cuenta @ClauMacero. Por supuesto, también agradecer a nuestros amigos de Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahoria, quesillos, piononos, todo lo que ustedes necesiten es Habibis Cakes. Pueden escribirles vía Instagram, @Habibis_cakes o al 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y el día de hoy ha sido un día bastante movido, que como ustedes saben, desde el día de ayer se desarrollan las sesiones en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El caso de Venezuela, por supuesto, llama la atención, pero el día de hoy, en el marco de la actualización del informe oral de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, María Corina Machado, Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, tuvo una participación de 90 segundos a través de un video gracias a UN Watch, esta ONG que le permitió participar en este espacio para denunciar precisamente las violaciones que se viven en Venezuela todos los días. Y aquí van a escuchar un pequeño extracto de lo que fue su participación. Y sin sus madres. Esto es intencional, una acción sistemática de un Estado mafioso dispuesto a mantener el poder al costo que sea. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ahí era parte de la intervención de María Corina Machado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ella está con nosotros el día de hoy precisamente para hablar de lo que fue su intervención. Me llama mucho la atención, María Corina, gracias por atendernos también la respuesta del vicepresidente después de que tú interveniste, ¿no? Parece que, como tú bien decías, les duele la verdad. Cuéntanos sobre eso. Bueno, muchas gracias a ti, Claudia. De verdad que yo siento que los venezolanos ya hemos perdido la capacidad de asombro entre las reacciones, algunas instancias internacionales y esto es peor que complicidad, ya es una actitud también criminal, el ignorar y pretender banalizar los horrores que comete Maduro y su régimen. ¿Sabes? En los últimos meses son tantas las evidencias, ¿no? No solamente la propia misión de la ONU en el mes de septiembre, cuando acusó a Maduro de ser autor material de delitos de lesa humanidad, ratificado por los informes preparados en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el hecho de que en diciembre ya haya sido en la Corte Penal Internacional aprobado el pase a la tercera fase, que es la fase de investigación. Es decir, así será la magnitud de los horrores y la evidencia que hay de los crímenes que comete Maduro, que estas mismas instancias donde hay tantos intereses y donde hay tanta plata por detrás, tantos cómplices de la tiranía, pues bueno, tienen que asumir que lo que está ocurriendo en el país. Han tratado de silenciar a las víctimas, y yo lo decía, o sea, ¿para qué existe? O sea, ¿para qué existe el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Para escuchar a los criminales? Así, ¿Para y que justo, se laven la cara unos a otros? Justo, ¿para escuchar a las víctimas? Claro, y justo eso quería preguntarte. ¿Qué esperamos o qué esperan quizás los venezolanos hoy, que representados por ti en este espacio del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Porque luego escuchábamos la intervención de Michelle Bachelet hablando de la renovación del Consejo Nacional Electoral y otra serie de cosas que casi que ignoran, ¿no? Los 321 presos políticos que existen hoy en Venezuela.
Obviamente, yo creo que fue muy lamentable las últimas expresiones de la señora Bachelet. Hay que reconocer, y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Que los informes no solamente de la alta comisionada Bachelet, sino de su antecesor, han sido durísimos, durísimos. Y hay una misión que se le extendió su mandato de lo que llamamos de verificación de hechos, una misión autónoma que está en pleno proceso de investigación y documentación, pero que se pretende en algunos casos por algunos voceros internacionales igualar, como que en Venezuela hay dos partes. ¿Cómo que dos partes? Venezuela es un país unido y hay un sistema criminal con sus vínculos internacionales. Eso es lo que hay. Entonces, hablar como que si ahora se va a designar un nuevo CNE, como si aquí no hubiese ocurrido los eventos fraudulentos de los últimos años, en particular el de diciembre, que repudió a la comunidad internacional de occidental. O sea, los cómplices de Maduro siempre van a reconocer lo que él haga, hasta los homicidios, los secuestros, las desapariciones y las torturas. Pero evidentemente eso es una irrita Asamblea Nacional y de ahí no puede salir ningún otro órgano legítimo. Si no tiene legitimidad la Asamblea, no tiene legitimidad lo que ella decida. Es lo mismo como lo que yo decía esta mañana en la intervención en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, que Maduro esté en ese consejo no legitima a Maduro, deslegitima al Consejo. Y lo mismo ocurre con lo que está pasando con la Asamblea Nacional y los que se están prestando a esta maniobra para ser candidatos a rectores, a porteros, a candidatos o lo que sea. Es decir, quienes se presten a las maniobras de la tiranía se están colocando del lado de ella y no del lado del pueblo de Venezuela. Y yo creo que la gente hoy en día está bien clara con esto. La señora Bachelet, lamentablemente, hace algunas afirmaciones que no sé si pretenden confundir a algunos o congraciarla a ella, pero definitivamente el régimen, a la sociedad venezolana, al pueblo de Venezuela, es repudiable por lo que tú dices. O sea, son 123 presos militares, Claudia, que sabemos lo que están viviendo en unos centros de tortura como el de Gesim. Tú ahorita vas a entrevistar a Molly de la Sota, esposa del capitán Luis de la Sota, hermana, y el horror que están viviendo cada uno de estos venezolanos, torturados y desaparecidos. Lo que pasó ayer, el anuncio de la entrega de 10.000 hectáreas potencialmente que son de propiedades, de propietarios que se las arrebató el régimen, ahora dárselas a una empresa vietnamita. Entonces, justo eso iba, ¿no? Justo eso iba, porque de alguna manera no es solamente la violación de derechos humanos, es la entrega del territorio. Estamos viendo cómo de alguna manera avanzan, vemos ahora estas amenazas de Santrich contra estas periodistas colombianas, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ellos de alguna manera también avanzan, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto estamos, no? Y cómo esto no se limita ni siquiera a solo un tema de derechos humanos, ¿no? Bueno, es que la propiedad privada es un derecho humano, como tú tantas veces has dicho, y lo que le están haciendo a los venezolanos que han despojado, arrebatado, saqueado sus propiedades para entregárselo a sus cómplices, sean vietnamitas o sean venezolanos, porque hay algunos que están hablando de eso, ¿no? De repartirse las migajas, y te hablan de la normalización y la nueva normalidad. ¿Qué nueva normalidad? Eso que tú dices, o sea, se dice, por cierto, decía hoy que 61 productos básicos y servicios en un hogar cuestan $340 y el sueldo mínimo es $1 al mes. O sea, entonces, ¿de qué me estás hablando, no? En términos de derechos humanos y subsistencia, normalidad, libertad y apertura. Y hay una gente que obviamente está siendo parte de un proceso que yo llamo de normalización mafiosa, que, bueno, puede que beneficie a algunos mucho, pero la realidad es que ahí no hay recursos ni para universidad, ni para infraestructura, ni para la producción de un país, ni para la salud, ni para las vacunas, ni para nada, ¿no? Y como tú bien decías, y no quiero dejar de mencionar el tema de esta acusación infame del señor Santrich desde territorio venezolano, acusando o amenazando a la vida a dos grandes periodistas colombianas, como Claudia Gurizati y Vicky Dávila. Y eso te demuestra que estos tipos se sienten guapos y apoyados, sienten que el territorio venezolano es un santuario, gente que participó en el diálogo por la paz de Colombia, que han incumplido los acuerdos y que han encontrado en Venezuela, pues bueno, la forma de desahogo, de protección para seguir desestabilizando el resto de la región. Entonces, el punto a seguir y el camino a seguir es el que hemos planteado, Claudia, es un camino apegado a la verdad.
efectivamente, la reacción de este señor vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es de Sudán, imagínate tú, de Sudán, es la demostración de que la verdad les duele. Y por eso también atacan a Vicky y a Claudia. Entonces, es un momento en el cual los venezolanos tenemos que aferrarnos con más fuerza que nunca a la verdad, llamar las cosas por su nombre, no caer en maniobras y en trampas de quienes sean. Si aquí hay una gente dispuesta a entregarse, a rendirse y a callarse, allá ellos. Pero pedirle eso al pueblo de Venezuela, que caiga en nuevas trampas, en ese círculo infinito de falsos diálogos para farsas electorales, que lo único que traen es más represión, más dolor y más huida de venezolanos, eso lo tenemos que cortar de raíz. Y ante eso hay que hacer un enorme llamado a la sociedad venezolana a que no caemos en más trampas y no callamos nuestra voz. Precisamente nos quedan 2 minutos, María Corina, pero justo acá leo una noticia a propósito de lo que tú también comentas. Noruegos llegan armados de apoyo para forzar que Maduro acepte elecciones realmente libres. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Es que mi problema no es que hagan elecciones, mi problema es que se vayan. Que se vayan, son criminales, y no solamente porque el 90% del país así lo desea, sino porque que son violadores de derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad, lo sabe el mundo entero. Es la única manera de parar el sufrimiento de Venezuela. Entonces aquí no podemos seguir engañando más, sentándose en mesitas de cara al país o escondido al país para ver cómo se reparten, porque no son ni siquiera condiciones, son asignaciones lo que están pidiendo en esas supuestas elecciones. Aquí la única negociación, la única que los venezolanos vamos a acompañar, a defender y a empujar, es aquella que permite liberar a Venezuela. Venezuela es un país secuestrado, nuestra sociedad son rehenes, y la única manera que un rehén suelta la presa es cuando está rodeado. Y ese es el propósito de una genuina y verdadera negociación, no más engaños, que le sirve para lavarse la cara a mucha gente dentro y fuera del país, pseudo empresarios o pseudo políticos o pseudo intelectuales. Aquí hay un país que está sufriendo en serio y que no tiene más tiempo que perder. Por eso que yo digo, el tiempo de la ingenuidad se acabó y es el tiempo de la acción real y decidida para liberar a nuestro país. Estoy segura que sí. Quiero agradecerte, ya te tenemos que despedir. Te quiero además agradecer por el tiempo y lo rápido de esta entrevista que surgió casi que esta mañana. Y bueno, aquí al leerte par de comentarios simplemente de la gente en YouTube. ¿Para qué elegir un nuevo CNE para aceptar unas elecciones donde aún la oposición logra espacios? La N chavista no se las va a entregar o se las va a dar al Estado comunal. Y otra persona que nos dice, la nueva normalidad, pagar la gasolina $50, ¿dónde va a parar ese dinero? Son parte de los comentarios que nos llegan. Quiero además agradecerte y por supuesto... La gente está clarísima, sí. Claudia, la gente está clarísima y eso a mí me da una enorme confianza en el camino a seguir y el destino de Venezuela. Así que gracias a ti por esta oportunidad. Cuídate mucho. Gracias a ti. Era María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, a propósito de lo que fue su intervención el día de hoy en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Como ustedes saben, está en marcha la actualización del informe oral de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Las denuncias y las violaciones son masivas y sistemáticas, como ustedes bien van a poder escuchar en breve, gracias a Molly de la Sota, que vamos a tener al regreso, esposa del capitán de navío Luis de la Sota. Con eso volvemos, así que ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony. 0412-738-5289.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Me estaba distrayendo leyendo los mensajes de la gente que escribe aquí en YouTube. Bueno, saludos, Andy, como siempre conectado. Gracias por tus mensajes. Por supuesto, a los comunistas les duele la verdad. Cuando les cantan la verdad en la cara, se victimizan y amenazan. Lo mejor que saben hacer. Aquí en Venezuela lo hemos vivido, ¿no? Definitivamente. Y qué casualidad que siempre que uno voltea, y estoy justamente en este programa, uno puede ver lo que es la sesión de la AN ilegítima, ¿no? Y eso nos da también confirmaciones. Pero en todo caso, íbamos a tener a Molly de la Sota, pero nos ha pedido un poquito de tiempo. Así que vamos a adelantar a nuestro siguiente invitado. Él es Francisco Ferrer, es periodista, está en Yaracuy, y ustedes se preguntarán por qué. No sé si ustedes vieron la noticia, pero no solamente se trata de violaciones a los derechos humanos y un sinfín de eventos, ¿no?, sistemáticos, parte de una política de un régimen como el que enfrentamos, sino el arrebato, ¿no? Estamos hablando además de la entrega del territorio. Y esto en Yaracuy lo están denunciando justo en este momento, cuando pretenden entregar miles de hectáreas a los vietnamitas. Escuchen ustedes bien, vietnamitas, que no sabemos para qué, no sabemos cuál es la utilidad, no sabemos cuál es el fin ni con qué razón, pero eso es lo que está sucediendo justamente. Y Francisco, quien es colega, es periodista, está desde Yaracuy y hoy va a hablarnos a propósito de eso. ¿Cómo está, Francisco? Muchas gracias, Claudia. Gracias por la oportunidad de estar en RCR y, por supuesto, también en tu programa, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros estamos haciendo una denuncia, ¿no?, de algo que se está convirtiendo, por supuesto, en un hecho público comunicacional, como lo es un convenio que fue publicado, solamente los aspectos generales de un convenio entre el gobierno de Vietnam y el gobierno de Venezuela, en el cual, el régimen de Venezuela, en el cual se habla de entregar 10.000 hectáreas de terrenos cultivables en el territorio, en todo el territorio nacional, pero sobre todo en el estado de Yaracuy, ¿no?, donde ya se hizo una entrega formal de más de 1.000 hectáreas en una comunidad denominada, del municipio de Veroes, denominado La Olla, Macagua, donde, se entregaron exactamente la cantidad de 1.430 1.000 hectáreas, 438, ¿no? Esto es el sector La Olla, Macagua y La Lorena, ¿no?, municipio de Veroes, formalmente por el Instituto Nacional de Tierra, ¿no? ¿Cuál es la justificación de esta entrega de estos terrenos, ¿no? Según la administración del Ejecutivo, sí, habla de que se están repartiendo estas hectáreas de terreno productivas para que efectivamente se pueda incentivar, aumentar la producción agrícola nacional, que eso sería una contradicción, ¿no?, porque estamos hablando de que la estadística dice actualmente que el 82% de lo que nosotros consumimos en Venezuela es traído a través de la importación. Pero ¿por qué sucede esto?, ¿no? Y quiero especificar esta situación, Claudia. Nosotros estamos en contra de que venga inversión al país, ¿no?, y sobre todo al sector agrícola, ¿no?, y sobre todo nosotros en Yaracuy
que somos un estado que eminentemente nuestra proyección económica es agrícola, ¿no? Sino que entre gallos y medianoche se pueden aprobar este tipo de convenios, se despoja inclusive de terreno, no solamente al Estado venezolano, sino también a algunos privados, público y notorio, que en estas 2 décadas, o estas últimas 2 décadas, más de 100 predios agrícolas han sido expropiados, han sido confiscados, arrebatados. Incautados y arrebatados al sector privado, fincas inclusive que tenían una tradición de propiedad de cerca de 100 años, y bueno, aquí no ha pasado nada, justo, ¿no? De hecho, Francisco, justo eso quería preguntarte, ¿qué hay en esos terrenos ahorita que quieren entregar a los vietnamitas? Y si hay de alguna manera dolientes, ¿no? Hay gente que ha salido a denunciar esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay en ese territorio en este momento? Bueno, fíjate, lo extraño de todo esto no es, porque además no ha sido público el convenio, ¿no? Pues como tú sabes, un convenio y entre dos países, evidentemente no solamente tiene el aporte del gobierno, el aporte del Ejecutivo, es el tema de los terrenos, pero el aporte del gobierno de Vietnam es la tecnología y son recursos también que no sabemos hasta qué punto, y te digo no sabemos hasta qué punto porque es una cuestión que es un secreto, pues este convenio entre el INPI, que es el organismo ejecutor, y el gobierno de Vietnam. Aquí hace algunos días estuvo el embajador de Vietnam en territorio yaracuyano, fueron y sobrevolaron, estuvieron en el sitio donde son los terrenos. Estos son terrenos que varían desde nivel 1 a nivel 4 en cuanto a su uso. Son terrenos con vocación agrícola y según lo que se presume se van a utilizar para sembradíos de arroz, ¿no? en esta zona, ¿no? Ahora, lo extraño del caso y la explicación que piden los productores de la zona, inclusive los gremios aquí agrícolas, que precisamente mientras a los agricultores aquí se les niega, tienen quebrada Agropatria porque no hay posibilidad de conseguir los insumos agrícolas para los productores a través de Agropatria. No hay, aquí el Banco de Desarrollo Agrícola y los otros bancos del Estado que financian la ejecución de la cosecha en el Estado y en el país, están inoperativos. No hay ningún tipo de apoyo institucional. Las vías agrícolas, por cierto, hay que decir que esa zona de La Hoya, a la cual se ha inundado en varias oportunidades, sus vías de penetración están en precarias condiciones, y bueno, nosotros no entendemos cómo aquí efectivamente este convenio huele a algo que sin duda alguna, algún tipo de situación oscura, algún tipo de manejo doloso en cuanto a los recursos que el gobierno de Vietnam seguramente está aportando para este proyecto. Así si tú es. me preguntas a mí, tú no preguntas la opinión que podemos tener, Yaracuy no es un estado con potencialidad de agrícola, estado cultivable en el arroz, y son otros los productos que según los suelos se deben cultivar acá, pero en tal caso, pero tú sabes que aquí las cosas se hacen a golpe y a porrazo. No, y definitivamente con mucha oscuridad, ¿no? Que como ha pasado antes, de hecho, en los distintos reportajes que han reflejado esta información, recuerdan, ¿no? Cómo esto ha sucedido desde el año 2005 con Chávez y se ha mantenido ahora con Maduro, quizás ahora incluso más callado. Y yo me voy mucho más allá. Hace poco veíamos en una entrevista cómo Javier Tarazona de Fundarredes denunciaba la situación también, pero con el tema de los grupos irregulares. Es decir, han ido de alguna manera también arrebatando y haciendo de esos territorios espacios para la guerrilla, ¿no? Para operaciones no legales, ¿no? Como todo lo que de alguna manera ellos ejecutan. Ahora, Francisco, ¿cuál es el llamado quizás a la comunidad, ¿no? Porque sabemos que también cuando la comunidad se organiza, se logran muchas cosas. Sabemos que esa unidad también tiene que ver con la unidad del ciudadano, con la unidad de la persona que denuncia, que expresa, que muestra, que se queja, ¿no? ¿Hay de alguna manera algún llamado a los yaracuyanos en este contexto, algo que puedan hacer o qué podemos esperar, ¿no? En los próximos días, además de simplemente ver cómo siguen entregando el territorio venezolano ahora a Vietnam, imagínate? Bueno, mira, nosotros desde acá, por supuesto, utilizamos el instrumento de la denuncia y hemos tenido reuniones con sectores de la Asociación de Ganaderos del Estado de Yaracuy. Es importante reseñar que nosotros teníamos una realidad. Nosotros hace 20 años éramos el tercer estado lechero del país.
o sea, con producción, con grandes rebaños aquí en el estado de Yaracuy, para lo que tiene que ver la ganadería doble propósito, ¿no? Igualmente somos el segundo estado productor de aguacate y otros insumos de caña de azúcar, pues hemos estado entre el primer y segundo estado en producción de caña de azúcar y plátano. Lamentablemente, esta política de expropiación que han tenido el chavismo durante estos 20 años ha empobrecido el sector productivo. Y tú comentabas algo, que el más grave problema que tiene el sector productivo y el estado de Yaracuy son la presencia de grupos que nosotros lo hemos denunciado, por cierto, el entrenamiento de grupos aquí irregulares, grupos paramilitares, que efectivamente se han convertido en un terror en el sector campesino. En el campo venezolano poca seguridad se les presta a los productores agrícolas. Entonces, y estos grupos sabemos que son manejados de una manera u otra por gente vinculada con el chavismo. Entonces, nos queda simplemente seguir elevando la denuncia, tratar de concertar con los sectores de la sociedad civil para seguir dándole frente a toda esta situación que efectivamente lo que hace es seguir afectando la producción agrícola y que un país que antes tenía la capacidad de producir sus propios alimentos, ahora dependa fundamentalmente de lo que se traiga fuera del país. Así es, de hecho tú lo decías, claridad para la calle, oscuridad para la casa, ¿no? Como tanta gente dispuesta, ¿sabes?, a trabajar, a poner a producir sus tierras, a ofrecer incluso sus manos, ¿no? Porque quizás a veces no tienes el territorio, pero tienes la posibilidad y tienes la edad, tienes la fuerza para ayudar, y esos beneficios no se ofrecen, ¿no? A quienes están acá sabemos que no podemos esperar otra cosa distinta, pero bueno, todavía no nos deja de sorprender, y a mí eso me parece maravilloso, que nosotros todavía nos podamos sorprender, ¿no?, de las capacidades y de las cosas que ellos hacen, ¿no? De hecho, acá nos dicen, saquen a Maduro, ahora también serán esclavos de los vietnamitas. Esa entrega a los vietnamitas de territorio venezolano no debe tener un buen trasfondo, y así tienen el descaro de llamar traidores de la patria a quienes luchan por la libertad de Venezuela. ¿Qué opinas tú? ¿Qué les dices? No, así es, mira, efectivamente nosotros, nuestro derecho y tú te puedes recordar que en épocas anteriores lo que significaba la trascendencia de un convenio entre un país y otro, de hecho, inclusive había que cumplir constitucionalmente con unos parámetros, ¿no? Y hablar del tema de la situación estratégica. Lamentablemente, nosotros hemos tenido una penetración y no precisamente de lo que denuncia el régimen, sino lo que en la práctica vemos, ¿me entiendes? Aquí vemos el Ejército de Liberación Nacional, aquí vemos grupos irregulares, inclusive en territorio de nuestro propio estado de Yaracuy. Te puedo señalar específicamente una zona, la zona de Canoabo, ¿me entiendes?, que es frontera con el estado de Carabobo. Es público y notorio que ahí pernoctan grupos irregulares. Entonces, en el estado de Yaracuy, por decirte una cosa, ¿cuántos productores agrícolas han tenido que dejar sus haciendas, inclusive dejarlas botadas porque el secuestro express, el pago de vacunas se ha convertido en un denominador común de toda esta situación? ¿Y desde dónde viene y parte esa situación? Bueno, simplemente ese tipo de políticas represivas vienen desde grupos inclusive que son gente, o eso exportado de Venezuela, eso de los grupos irregulares de Colombia, que lamentablemente están pernoctando en el país, no es solamente en la frontera, están pernoctando en el centro del territorio, en estados como Carabobo y el estado de Yaracuy. 19 estados, dice el reporte de Fundarredes. Bueno, Francisco, yo te quiero agradecer porque además yo sé que podríamos hablar no solamente de esta situación, sino de todos los problemas que padece Yaracuy, el tema de la luz. Por allí nos escribieron cómo ha sido el tema de la señal y la conectividad terrible. De hecho, te estamos llamando por teléfono porque es complicado hacerlo por otra vía. Y así, es muy fuerte el tema del internet. Así es, así el tema de la gasolina, pero bueno, sabemos que vas a estar allí pendiente y denunciando. Tu Twitter, @HablemosClaroOff, ¿no? Para que la gente se conecte contigo y pueda estar activa y pendiente de lo que vas denunciando sobre este tema del territorio entregado a los vietnamitas. Así que muchísimas gracias, Francisco Ferrer, periodista, miembro de Vente Venezuela en el estado de Yaracuy, precisamente desde San Felipe, hablándonos sobre esta situación. Y con esto yo me voy a despedir porque al regreso, ahora sí vamos a tener a Molly de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, y ya ustedes van a ver este relato que por supuesto a todos nos toca y nos preocupa. Ya volvemos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, Liberalmente. Gracias por seguir con nosotros. Hablamos de violaciones de derechos humanos en Venezuela, algo sistemático y constante, pero también hablamos, por supuesto, de lo que es el desmembramiento de nuestro territorio, como lo veía, lo explicaba nuestro invitado anterior. Y ahora he querido conversar con una persona, bueno, que ha sido sumamente valiente, que ha estado activa y ha entendido el poder de la denuncia. Ella es politóloga, es Molly de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, uno de los tantos, más de 100 presos políticos militares que siguen en manos del régimen. Ella ha denunciado recientemente no solamente el deterioro de su salud, sino también ha asumido una campaña gigante por la defensa de los derechos humanos, no solamente de su hermano, sino de los cientos que siguen de alguna manera privados de libertad. ¿Cómo estás, Molly? Gracias por atendernos. Sabemos que vienes corriendo. Buenas tardes, gracias, sí. Gracias por este espacio. No, gracias a ti. Quisiera, Molly, en principio que nos contaras, acabamos de tener a María Corina y también hicimos un balance, ¿no? Una revisión de lo que fue esta actualización del informe oral de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Quisiéramos saber tu opinión, ¿no? Después de lo que hemos visto, cuáles han sido las declaraciones y a dónde ha llegado la denuncia que en parte tú también has hecho, ¿no? Sí, claro, de verdad que ayer fue lo de la misión independiente de determinación de los hechos, donde mencionan expresamente a mi hermano, ya que él es el caso número 13 del informe que se presentó en el mes de septiembre del año pasado. Y ellos hicieron de verdad un resumen, pero bastante bueno de la situación de lo que está pasando en Venezuela. Y vimos que ayer los países que no estaban de acuerdo y la representante de Maduro ante el Consejo de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, decía que esa misión pues no era un fake news, que ellos no habían ingresado en Venezuela, que ellos todo eso era inventado. Y resulta que hoy, pues, a lo que la comisionada habló durante más o menos 3 minutos. Y en esos 3 minutos creo que se dedicó 2 minutos, .8 a decir que Venezuela sigue violando los derechos humanos y hacía un llamado también para que liberen a las personas con detención arbitraria, o sea, que asume que sí las hay. También habló de la retaliación, por cierto. Y vimos que yo decía, ¿y ahora qué va a decir el representante de Maduro en el Consejo? Que no hay, que no hay testigos. Y dijo que que iban a colaborar, que iban a tomar nota de esto que estaba diciendo la comisionada y que que en gran parte de pronto era que no había tenido los suficientes pruebas para decir lo que estaba diciendo. Es decir, yo pienso que cada vez ellos están como más presionados a ceder ante las solicitudes de la comunidad internacional. Y yo quiero hacer una acotación a las personas y a las familias que tienen, como yo, personas secuestradas en esos sótanos y en esas celdas. En el caso de los presos políticos, militares y civiles, ellos no han recibido visita familiar en 1 año, ni tampoco de abogados. En el caso de la DGCIN están recibiendo por lo menos una vez al mes y visita familiar desde hace 2 o 3 meses. Y esto es bastante grave. Entonces, faltó mucho por decir de la alta comisionada y estamos esperando que haya otra actualización para que hable un poco más de lo que está pasando, ¿no? Y que también se haga una evaluación si la cooperación técnica en verdad está funcionando en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio Público,
y en los tribunales, porque nosotros hemos hecho todas las denuncias en estas tres instancias. Y hasta ahora no hemos tenido de verdad algún resultado. La fiscal yo estaba denunciando a la fiscal número nacional 32, Dusay Dueña, que es la encargada de las denuncias que hemos hecho nosotros por la DGCIN. Ella todavía no ha ingresado allí. Así es, de hecho justo sobre eso te iba a preguntar, porque se habla, y de hecho vimos esta foto de Bachelet hablando con Maduro, el tema de la cooperación técnica, ACNUR, todo este tema, pero ¿cuál es la exigencia básica de ustedes? Además, obviamente, de la libertad, pero ¿realmente podría ser efectiva esa cooperación? ¿En qué punto están? Tú hace poco denunciabas, por ejemplo, la situación de salud de tu hermano por un tema renal también. Entonces, ¿en qué punto estamos? Y qué de alguna manera podría significar esta cooperación técnica si eso avanza, ¿no? Bueno, es que tanto la Misión Independiente como la Comisión de la Alta Comisionada de Venezuela, ellos tienen un mandato que cumplir. Y no es un mandato de nosotros las víctimas, es un mandato del Consejo de Derechos Humanos que Venezuela forma parte. Entonces, en ese mandato habla los centros de detención, habla de la protección de los derechos humanos y del fortalecimiento de estas instituciones que protegen derechos humanos. Obviamente, en la medida en que esa cooperación técnica de verdad el régimen lo cumpla, pues nuestros derechos humanos se van a ver fortalecidos, porque si yo voy a la Defensoría del Pueblo y estoy denunciando que mi hermano es víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos, ellos deben de ir a la DGCIN y decir, bueno, ¿dónde está el señor? Por lo menos, ¿no? Y esto está pasando, pues hasta ahora no hemos recibido respuesta. Entonces, en la medida que se fortalezca, todos vamos a ser beneficiados si realmente esa cooperación técnica funciona, pero ya lo dirá la señora Bachelet en el mes de septiembre si ha funcionado o no. Y para eso estamos nosotros, para decir si es cierto o no es cierto. Particularmente nosotros tenemos 1 año esperando que a mi hermano lo trasladen al médico. Por presiones de la señora de la alta comisionada, no solamente a mi hermano, sino fueron 26 personas, trasladaron a militares el 19 de octubre del año pasado al hospitalito. A mi hermano le hicieron todos los exámenes, pero no le entregaron los resultados. Y hasta ahora lo que dicen es, eso está en el expediente. Y resulta que el abogado de mi hermano, como los de muchos y los de todos los militares, no han tenido acceso al expediente. Entonces es como que yo te llevo al médico, pero no tienes tratamiento porque no tienes los resultados. Y también yo te hago los juicios, empezaron los juicios a militares, muchos juicios express, donde han sido condenados a 8 años, por cierto. Pero ellos no han ingresado todavía a los juicios y esa es una condición que ella ha puesto, que la misión de la señora Bachelet ingrese a los juicios para por lo menos garantizar que haya justicia, porque ¿para qué queremos que se hagan juicios si van a ser ilegales, ni siquiera son públicos? Y eso también lo denuncié yo en diciembre. A mi hermano le iniciaron un juicio y lo suspendieron porque dijeron la audiencia preliminar está nula porque estaba viciada, hasta ahora no hemos tenido la decisión y en vez de liberarlo, pues él sigue detenido, porque no hay pruebas. Entonces, bueno, si alguien cometió un delito, que le hagan el juicio, que lo juzguen. Pero el asunto aquí es que no hay delito, es un secuestro. Así es, de hecho justamente hace unas semanas teníamos acá a Laura, esposa de uno de los policías metropolitanos presos, y estamos hablando de años, ¿no? También en las mismas condiciones, y justo eso también quería preguntarte, no eres tú sola, o no es usted sola, señora Molly, la que de alguna manera hace esta denuncia, pero recuerdo hace poco viendo un programa justamente aquí en RCR, que creo que usted escribía en el chat, y decía, no es posible, no podemos seguir siendo olvidados. ¿Ustedes se sienten olvidados? ¿Y cuál es el llamado a la sociedad venezolana también, ¿no? Que de alguna manera tiene que participar o ser parte de esta denuncia masiva que ustedes están llevando adelante? Sí, porque yo comparo unas campañas como por ejemplo la migración forzada o la misma consulta popular y yo veo que tienen como más promoción, todo el mundo identifica a Venezuela con los migrantes, pero no identifican a Venezuela por presos políticos o por torturados. Tú hablas de Cuba y dices, en Cuba torturan, en Nicaragua torturan, en Venezuela, bueno, la gente se va por la crisis migratoria, la crisis humanitaria, qué sé yo. Entonces, no solamente es la voz nuestra. Por ejemplo, yo quisiera que algún dirigente de verdad dijera, mire, las víctimas de violaciones de derechos humanos, vámonos frente a la ONU y vamos a exigir que se liberen los presos políticos, que tengan mejores condiciones, que haya justicia. ¿Entiende? Es ese el apoyo cuando nosotros decimos estamos solos, sí, porque lejos de pronunciamientos que sí lo han habido, hay ciertos políticos que sí lo hacen, hay ciertos diputados, los periodistas, ustedes mismos, las redes son los que nos ayudan. Pero ¿cuánto más podemos soportar las víctimas solas?
Es decir, no solamente lo liberaron, y después que lo liberaron, ¿saben cuánta gente sufre pesadillas, tiene shock postraumático, no tiene atención médica, están solos? ¿Dónde está la restitución y las garantías de esas personas que estuvieron presas ilegalmente? Ajá, los soltaron y después, ¿qué pasó? ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde están los culpables, por ejemplo, del asesinato del capitán Acosta Arévalo? ¿Por qué se habla del señor, del ciudadano Pemón Francisco, don Salvador Franco, que se murió en prisión y no se dijo, y los culpables y los responsables de esa muerte, ¿dónde están? O sea, es hora de solicitar que nos ayuden a pedir justicia, y lo hacen, pero no he visto una campaña así de grande como la migración forzada en materia de estos tipos de violaciones. Ellos no deberían estar allí. No deberíamos estar nosotros solos denunciando, deberíamos tener más compañía y más empatía, diría yo. Bueno, yo creo, señora Moli, además que su pedido, ¿no? O su exigencia se resume en una cosa que es justicia también, ¿no? Y eso es parte de lo que de alguna manera hay que empujar, pero yo quiero de alguna manera también comprometer a todo el que está escuchando esto a que evidentemente ustedes no sigan solos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente preocupada en este asunto, diversas ONG, fundaciones, gente que está preocupada por el asunto, pero quizás no es suficiente. Entonces quizás la tarea que queda, incluso después de esta conversación, que yo no sabía que iba a irse por este lado, quizás en la exigencia, ¿no? Es la exigencia de acompañamiento, de dureza, ¿no? Y de alzar mucho más la voz en un contexto como este, como el que ustedes están describiendo. Señora Moli, yo ya la tengo que despedir quizás, pero quisiera un último mensaje para quienes la escuchan, ¿no? No solamente para los venezolanos que quizás no ven esto tan cerca porque no les está pasando como a ustedes, sino también para aquellos familiares que, como usted hace, también les da vigencia o les da voz. Ahí veíamos la denuncia de Andreina Baduel sobre su hermano, sobre esta situación, otro venezolano también privado de libertad, pero quisiera de alguna manera que usted enviara un mensaje final a esa persona que lo escucha, ¿no? A esa persona que también quiere sentirse identificado con esa causa y al final cualquiera puede estar expuesto a eso, ¿no? Así es. Como sociedad, no podemos construir una sociedad en base a tanto dolor. Y las heridas están abiertas, muy abiertas. Y sé que hay una polarización y también una estigmatización de los militares. Cuando tú dices un militar torturado, se lo merece. Una sociedad que habla y dice eso no es una sociedad sana. Y si de verdad queremos sanar las heridas, debemos comenzar por defender a las personas que sufren torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y se les violan sus derechos humanos todos los días. No solamente hay más o menos 30 derechos humanos, derecho a la salud, derecho a la defensa, derecho a una vivienda, derecho a la libertad, pero yo creo que la tortura, está penada hasta en la guerra. La tortura es un crimen de guerra, y lo he dicho muchas veces, en guerra es un crimen de guerra y en paz es un crimen de lesa humanidad, y lo que estamos solicitando es, por favor, sean solidarios con las familias. Estamos hablando de un crimen atroz, y estamos hablando de que hay seres humanos en este momento, cuando yo estoy hablando con ustedes, encerrados en un sótano, y tenemos seres humanos hace un año que ni siquiera abrazan a sus hijos. Entonces, por favor, y a los líderes políticos que tienen esa tribuna internacional, que no dejen de dar un discurso sin antes solicitar la liberación y exigir la liberación de los presos políticos, civiles y militares. Así es, yo quiero agradecerle, señora Moli de la Sota, bueno, hermana del capitán de navío Luis de la Sota, por estos minutos, pero sobre todo por la reflexión final. Yo creo que Venezuela necesita eso, reunificarse, pero también sanar las heridas, porque incluso después de que esta gente salga del poder, va a haber mucho trabajo por hacer, y usted lo decía perfectamente. Son las pesadillas, es el dolor, es lo que de alguna manera tenemos que superar, y para sentir ese dolor no solamente hay que tener un familiar preso, y por eso enviamos toda nuestra solidaridad, pero sobre todo nuestra denuncia, sino basta vivir aquí en Venezuela. Yo creo que hay distintas formas de dolor y los venezolanos los padecemos todos los días, pero quiero además reconocer su trabajo, su valentía, el esfuerzo que usted ha hecho y el ejemplo que es para muchos otros que de alguna manera quizás no se sienten tan empoderados, y usted lo ha logrado de alguna manera. Así que muchísimas gracias por este espacio. Era Moli de la Sota, hermana del capitán de navío Luis de la Sota. Ya ustedes saben el llamado que ella hace, solidaridad, pero sobre todo fuerza en una exigencia que a cualquiera nos puede tocar. Y con esto ya nos quedan 10 minutitos. Ya estamos cerrando el programa, pero vamos a una pausa y volvemos con más. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Y ya de vuelta en Contigo, liberalmente, quiero agradecerles por estar con nosotros una vez más, como cada jueves, y por supuesto agradecer a quienes hacen posible también este espacio. Es Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, ya ustedes saben, tortas de chocolate, de zanahoria, marmoleadas de limón, tres leches, tiramisú, piononos y los suspiros, que por supuesto son buenísimos. Ellos tienen delivery casi totalmente gratis a ciertas zonas de Caracas. Ustedes les escriben a @habibis_cakes en Instagram o a través del 0412-610-0838, no sé qué me pasa hoy, 0412-610-0838, y por supuesto con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Y antes de finalizar, además, reconocer y enviar un saludo a los bomberos de Distrito Capital, que ayer estuvieron de aniversario. Justamente Habibis hizo la torta para estos valientes venezolanos que a veces nadie conoce que existen y están allí, y son quienes nos defienden de situaciones de emergencia que, bueno, ojalá ninguno nos toque, pero ellos están allí. Ese trabajo también es muy valioso. Yo no quiero despedir este programa sin hacer una reflexión sobre lo duro que nos ha tocado vivir. A veces los venezolanos decimos que somos guerreros, que somos valientes, que de alguna manera hemos llegado a donde hemos llegado después de todo este tiempo, y a veces se nos olvida, ¿no?, lo que han sido estos 20 años de lucha, de entrega, de denuncia, de mucho dolor también. Cuánta gente hemos perdido en el camino, cuánta gente quizás nos falta por perder. Entonces creo que estamos a tiempo y es el momento también de alzar nuestra voz, de hacer el trabajo que tenemos que hacer. A veces parece pequeñito lo que podemos hacer, pero cada uno haciendo su trabajo, por pequeño que parezca, tiene un efecto importantísimo en lo que estamos construyendo como país, y eso es lo más grande que nosotros vamos a dejar a nuestras familias, a nuestros amigos y a cada uno de quienes de alguna manera tuvieron que dejarnos. Todos tenemos gente afuera, gente que quizás quiere volver, otra que quizás no quiere volver también, y eso hay que respetarlo. Pero de alguna manera el trabajo que estamos haciendo aquí, mientras estemos aquí, es precisamente ser esa gente buena, que es lo que representa a Venezuela, y somos mayoría, somos muchísimos más. Así que con esto me despido y el próximo jueves nos vemos seguramente aquí en Contigo Liberalmente en RCR. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.